sea, sin duda. O sea, en realidad, creo que las grandes aportaciones del ciclo antiglobalización se focalizan ahí, ¿no? O sea, bueno, en realidad no, las primeras fueron las metodológicas. O sea, yo recuerdo con claridad el momento concreto en el que la Asamblea General de Sol empezó a utilizar el lenguaje de signos que utilizábamos en las cumbres de Praga y de Génova, en los que eran los únicos momentos anteriores en los que habíamos estado en asambleas de 4.000 personas y necesitábamos poder comunicarnos de una manera clara, ¿no? Todo este rollo de las manos, de los vetos, todo este rollo lo aprendimos ahí. O sea, y toda esta apuesta por las comisiones de gestión de las asambleas, de los grupos de trabajo, toda esta apuesta viene de ahí. Pero es verdad que para nosotros el gran momento de innovación de repertorios fue Génova, si cabe, ¿no? Praga y Génova, pero sobre todo Génova. Fue ahí donde vimos por primera vez la mayor diversidad posible. También fue la concentración, no fue la más grande del movimiento antiglobalización, que fue la cumbre de Barcelona de mayo del año siguiente, que esa fue la mani más grande que hubo en Europa del movimiento antiglobalización, pero sí que es verdad que en Génova, que fue la segunda más grande, fue donde aprendimos por primera vez, o sea, todas las maneras que había de hacer una sentada por parte de los grupos antimilitaristas de toda la galaxia, había por haber, aprendimos todas las formas de protesta festiva, de la columna esta rosa que iba encabezada por drag queens apoyadas sobre zancos, o sea, batucadas y grupos de teatro, etc. Aprendimos todo el repertorio de la resistencia, de la acción directa no violenta, más clásica, pero también de la nueva que proponían los desobedientes italianos. Vimos en directo la intervención del Black Bloc. Entonces, es verdad que gran parte de los temas que habíamos aprendido ahí y los que no vimos ahí, pero que conocimos gracias al momento anterior, como los scratches en Argentina o las funas en Chile, que es lo mismo, o sea, esto lo conocimos durante el ciclo antiglobalización. Yo recuerdo con claridad la primera vez que vimos un scratch por internet y dijimos, ¿esto qué es? Y no era un scratch, era una funa, era una... que es como se llaman los scratches en Chile, y era una funa a uno de los torturadores de Víctor Jara, que lo habían localizado en su trabajo y habían entrado a su... Y nos recuerdo, a mí y a mis compañeras, mirando delante de la pantalla, qué era eso, ¿no? Como, y esto fue lo que nos trajo el ciclo antiglobalización, y esto efectivamente ha saltado una detrás de otra al repertorio de protesta del 15M, como ha traído pues, los tirar de la palanca en los yo no pago, toma el metro, como se llamen, en las protestas con el tema de transporte, que eso lo aprendimos también en el ciclo sindical dentro del ciclo antiglobalización, en las huelgas de metro de Madrid. O sea, todos estos aprendizajes se han acabado cristalizando aquí, ¿no? Ya digo, yo no he visto nada sorprendentemente nuevo. O sea, de hecho, a veces he visto cosas que de tan parecidas me daban hasta miedo, ¿no? O sea, recuerdo una convocatoria que no es precisamente mis favoritas, la del 25A, la del 25 de abril de 2013, en la que el lenguaje era... o sea, al leer la convocatoria parecía Génova 2001. O sea, pedían a los manifestantes que llevaran Almax para los gases lacrimógenos, que era una especie de wishful thinking, porque en Madrid muy pocas veces se ha utilizado gas lacrimógeno, ¿no? Muy pocas veces, vamos, en los últimos años, la única puñetera vez fue en 2008, vaya, y en una mano en concreto, ¿no? O sea, muy raro que haya gas. La manera de protegerte del gas la aprendimos en Génova, porque nos estuvieron gaseando durante días, ¿no? Entonces, de repente ver en una convocatoria ponte el Almax alrededor de las mucosas, era como, esto es alguien que ha estado con nosotros en ese lugar, ¿no? O sea, todo como muy extraño, un engarce complejo, ¿no? De viejas y nuevas militancias. Llegué directamente desde la manifestación, tal cual. O sea, yo he ido a la manifestación como gran parte de mis compañeros y con gran parte de mis compañeros con la ceja levantada, ¿no? Del rollo de, bueno, una mani más,
sin cambio, sin novedad. A pesar de que ya había gente que había tenido capacidad para anticipar que eso iba a ser un momento importante, y yo desde luego he de confesar que no la tuve en absoluto. O sea, yo sé que la gente que estaba en la gestión de esto pues había sido consciente de que en Facebook había muchos seguidores, de qué tal. Yo esperaba una mani como otra cualquiera. Unos meses antes, en enero, quiero recordar, había habido una manifestación, corregidme con las fechas, no sé si fue enero o febrero, una manifestación de Juventud Sin Futuro, que yo recuerdo que fue la primera que puso ya el marco en el que se articuló esta convocatoria, o sea, la que sacó los grandes lemas, que son los que hacen de esta mani un punto de inflexión, lo de no es una crisis, no es una estafa, vuestra crisis no la pagamos. Este tipo de cosas salen de un espacio previo que es Juventud Sin Futuro, entiendo yo, que ya había hecho manifestaciones en Madrid y tiene, o sea, mirando hacia atrás, un recorrido más claro, ¿no? Con todo este ciclo del que veníamos hablando, ciclo antiglobalización, movilizaciones de la segunda legislatura del PP, pero también un engarce claro con V de Vivienda, en términos de activistas, de generación de activistas, de discursos, de repertorios y tal. Pero vamos, sí en términos concretos, yo había estado en la mani de Juventud Sin Futuro, sin grandes expectativas, pero me pareció interesante el manejo discursivo que se estaba haciendo del marco incipiente de crisis que vivíamos y tal, y la mani del 15M, pues una más. Y yo fui a la manifestación sin pena ni gloria, pensando que no tal. Entonces, al final de la manifestación comenzó un reclamo a las calles que había convocado Juventud Sin Futuro desde la llegada a la Puerta del Sol, que había que seguir una pancarta amarilla, cosa que hicimos imprudentemente, sospecho, y nos comimos una carga policial muy gorda en la calle Preciados y en Callao. Entonces iba con una amiga que estaba muy asustada, volvimos a Sol, intentamos salir de Sol, tuve que volver a Sol a buscar a otra compañera, me dieron un pelotazo en el costado que me dejó sin respiración porque soy asmática, y me quedé sentadita en la fuente mientras intentaba recuperar el aliento. Y entonces ahí, con patético espectador, con Forrest Gump, observé la formación de la primera acampada, sin intervenir en ella, claro. O sea, vi a los primeros grupos de chavales que cogieron un megáfono y dijeron no nos vamos a mover de aquí hasta que no liberen a los detenidos. Yo lo miré con absoluta incredulidad, con la ceja levantada una vez más, diciendo están locos, estos marcianos los van a desalojar en medio minuto, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estuve ahí esa noche, gran parte de la noche no me quedé a dormir, pero sí que estuve cuando apareció la policía por primera vez. Y apareció el primer abogado, que era un abogado al que yo conocía, que fue el primero que dijo, un momento, no pueden ustedes desalojar esto. O sea, con más voluntarismo que otra cosa, porque es verdad que la ley dice, pero es verdad que, en fin. Entonces, ese fue en realidad el momento fundacional de la comisión legal, que fue una conversación informal entre 3 abogados y 2 personas más en torno a cómo gestionar la primera interlocución con la policía. O sea, como tal, la comisión se constituye al día siguiente. O sea, yo volví a la mañana siguiente, que ya había como una protoorganización de lo que luego sería tal. Entonces estaban organizando las primeras comisiones de trabajo, entre las que estaba muy residualmente la comisión de legal, porque era algo a lo que no se estaba dando ninguna importancia, pero sí estaban las de comunicación, las de logística, o como se llama y tal, y ya vi caras conocidas ahí. La noche anterior no, porque tanto yo como mis compañeros que estábamos mirando alrededor de tal, no habríamos apostado 2 duros por lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, la experiencia es una rémora más que un impulso, lo digo con claridad. Y en realidad estuve en esa reunión de lo que fue la primera comisión legal, también con mucha incredulidad, con mucho recelo, con mucho, bueno, esto no va a durar, ¿no? Y como tal, la tercera reunión fue al día siguiente, cuando ya se había producido el desalojo nocturno. Se produjo el desalojo nocturno de la acampada y yo estuve, eso sí, en el desalojo porque vivía cerca en ese momento, y me llamaron unos colegas que se habían quedado a dormir esa noche. Entonces, a las 6:30 de la mañana fui a la Puerta del Sol a recoger las últimas tiendas antes de que, o sea, cuando la policía sacó a la gente de la plaza. Y nos cargaron otra vez en Callao, tuvimos que dar un rodeo y fuimos a Casa Blanca, donde hubo una primera asamblea en la que había gente a la que yo conocía y gente a la que no,
en la que se decidió hacer una convocatoria para esa misma tarde a las 8 en la Puerta del Sol, conceder, o sea, llamar a medios de comunicación, conceder entrevistas y se sacó un listado de colectivos a los que avisar para que nos ayudaran a mover la convocatoria, que eso fue la reunión de Casablanca. Y yo por la tarde, en la puñetera vida hubiese apostado porque iba a pasar lo que pasó, que es que vinieron miles de personas y se volvió a montar se montó la acampada definitiva, ¿no? O sea que ahí sí que recuerdo el trasiego a centros sociales, a coger lonas y tal para hacerlas, a centros sociales cercanos, para coger las primeras carpas de lo que fue la primera acampada. Entonces, en esa semana se constituyó ya sólidamente la primera comisión legal y yo llegué, pues esto del primer contacto en estos días y a través de, o sea, con compañeras que veníamos trabajando en temas antirrepresivos en lo que había sido la segunda mitad de los 2000, ¿no? Del 2005 en adelante habíamos tenido así como trabajo antirrepresivo claro, entonces entendimos que nuestro lugar natural era la comisión legal del 15M.